Bienvenidos al curso virtual de álgebra. El día de hoy vamos a desarrollar la clase de los números complejos, un tema importante sobre todo para el capítulo de las ecuaciones polinomiales. Bien, empecemos. Vamos a explicar lo que es la unidad imaginaria. Bueno, notación y definición. A la raíz cuadrada de menos 1, a la raíz cuadrada de menos 1 que no es un número real, se le va a llamar unidad imaginaria y se le va a simbolizar de la siguiente manera. Por esta I. Entonces, cada vez que veamos raíz cuadrada de menos 1, vamos a escribir I. Y viceversa también. En vez de I, podemos escribir la raíz cuadrada de menos 1. Elevando al cuadrado, si elevamos al cuadrado, al cuadrado, por el tema de potenciación, cancela y quedaría menos 1. Entonces tendríamos un número que elevado al cuadrado me da menos 1. Ese número ya no es real, se le va a llamar número imaginario. Resaltamos esta parte. Y con esta definición vamos a ver las potencias de la unidad imaginaria. Es decir, vamos a hallar I elevado a la 1, I elevado al cuadrado, I elevado al cubo, I elevado a la cuarta. Bien. I elevado a la 1 se va a definir como I. I elevado al cuadrado es menos 1. I elevado al cubo sería I a la 1 por I cuadrado, o sea, la multiplicación de ellos dos, menos I. I a la cuarta sería I cuadrado por I cuadrado, es decir, menos 1 por menos 1, 1. Entonces, hemos hallado las 4 primeras potencias de la unidad imaginaria. Hallemos las 4 siguientes potencias. I a la quinta lo puedo escribir como I a la cuarta por I, 4 más 1 es 5. Pero I a la cuarta es 1, o sea, simplemente quedaría I. I a la sexta sería I a la cuarta por I cuadrado. I a la cuarta por I cuadrado. Pero I a la cuarta es 1, entonces simplemente quedaría I cuadrado. Pero I cuadrado es menos 1. Entonces tendría que I a la sexta es menos 1. Seguimos con I a la séptima. I a la séptima lo puedo escribir como I a la cuarta por I al cubo. I a la cuarta es 1. I al cubo es menos I. Por lo tanto quedaría que I a la séptima es menos I. I a la cuarta, I a la octava. I a la octava sería I a la cuarta por I a la cuarta. I a la cuarta por I a la cuarta. Pero I a la cuarta es 1, entonces tendríamos 1 por 1, es decir, 1. Entonces, hemos hallado las 8 primeras potencias de la unidad imaginaria. ¿Y qué se observa? Que cualquier potencia siempre cae en estos resultados. En I menos I, I menos 1, menos I o 1, cualquiera. Menos 1, 1, menos I. Entonces, cualquier potencia de la unidad imaginaria va a caer en estos resultados. Es decir, si continuamos, va a ser uno de ellos. Ahora, por una necesidad matemática, se define lo siguiente, Bueno, I a la 1, ya la habíamos utilizado, I a la 1 es 1, pero I a la 0 también va a ser 1, Es una necesidad matemática.
Lo resaltamos. Y de esta forma hemos hallado pues las 8 primeras potencias de la unidad imaginaria y con la necesidad matemática de que i a la 0 hay que definirlo como 1. Ahora vamos a ver propiedades, unas 2 propiedades y una consecuencia, ¿no? De este análisis, ¿no?, de ir multiplicando varias veces, se logra lo siguiente, que la unidad imaginaria elevado a 4k, es decir, la unidad imaginaria elevado a un múltiplo de 4, siempre va a ser 1. ¿No? Y ya lo hemos ido observando, ¿no? Mira. Y a la cuarta 1, y a la octava 1. Entonces, y a la doceava 1, y a la 16 1, y a la 20 1. Esto es cierto para todo k que pertenece a los enteros. Por ejemplo, la unidad imaginaria elevado a la 24. 24 es 6 por 4, es decir, es un múltiplo de 4. Por lo tanto, será 1. Otro ejemplo. La unidad imaginaria elevado a la 100. 100 es un múltiplo de 4, ¿no? Es 25 por 4, de frente. Y a la 100 será 1. Entonces, la unidad imaginaria a un múltiplo de 4 siempre va a ser 1. Es muy útil. Siguiente propiedad. A ver. En este caso, ¿cómo se interpreta esta propiedad? Tengo potencias de la unidad imaginaria, pero con este orden. I a la n, i a la n más 1, i a la n más 2, y a la n más 3. Donde n va a ser un número entero. Entonces podríamos decir que 4 potencias consecutivas de la unidad que se sumen, ese resultado va a ser 0. Lo resaltamos. Repetimos, la suma de 4 potencias de la unidad imaginaria siempre va a ser 0. 2 ejemplos. Y no importa dónde empiece, observa. Tengo la unidad imaginaria a la 13, más la unidad imaginaria a la 14, más la unidad imaginaria a la 15, más la unidad imaginaria a la 16. Lo importante es que sean potencias consecutivas, 13, 14, 15 y 16. Y además, 4 potencias consecutivas. Ese resultado va a ser siempre 0. Veamos otro ejemplo. A ver. La unidad imaginaria a la quinta, más la unidad imaginaria a la sexta, más la unidad imaginaria a la séptima, más la unidad imaginaria a la octava. 4 potencias consecutivas, 5, 6, 7, 8. Ese resultado va a ser 0. Bien, entonces, no importa dónde se empiece, lo importante es que se tenga 4 potencias consecutivas de la unidad, la suma va a ser 0. Ahora, hay algunos ejercicios donde tenemos que utilizar esta propiedad varias veces, pero eso lo podemos resumir como la siguiente consecuencia. Observen, tengo la unidad a la 1, al cuadrado, al cubo, a la cuarta. Recuerde que 3 puntos suspensivos quiere decir que continúa esta idea. ¿Hasta dónde? Observa, y a la 1, y al cuadrado, y al cubo, hasta i a la 4k. Es decir, hasta un múltiplo de 4. Esa suma también va a ser 0. Lo resaltamos y vamos a plantear el siguiente ejemplo. I a la 1 más i al cuadrado más i al cubo más i a la cuarta más i a la quinta. Así sucesivamente hasta
y a la 20, por ejemplo. Esa suma va a ser 0. ¿Por qué? Del 1 al 20 tenemos 5 grupos de 4, ¿no? Los primeros 4 serían y a la 1, y cuadrado, y al cubo, y a la cuarta. Y por esta propiedad, esta suma sería 0. Esta suma sería 0. Luego sumaríamos y a la quinta, y a la sexta, y a la séptima, y a la octava. 4 potencias consecutivas, también 0. Luego y a la novena, y a la décima, y a la onceava, y a la doceava. 4 potencias consecutivas suman 0. Pero no vamos a estar realizando ese proceso varias veces. Simplemente se intuye. Del 1 al 20 hay 5 grupos de 4. Y cada grupo de 4 va a sumar 0. Por lo tanto, cada vez que veamos algo parecido, de frente, estudiantes, la suma vale 0. Definida la unidad imaginaria y algunas de sus potencias con algunas de sus propiedades, vamos a definir ahora una de las formas de un número complejo. En realidad hay varias, pero nosotros vamos a ver solamente la forma binómica de un número complejo. Forma binómica de un número complejo. Definición. A ver, todo número complejo se va a denotar por Z básicamente, o por W, tal vez por Z1, W1. Vamos a empezar con Z. Entonces, vamos a definir un número complejo a un número de esta manera. Z va a ser igual a un A más BI. Z va a ser igual a un A más BI. Donde, esto es importante, donde A y B van a ser números reales, y es evidente, pero lo resaltamos, es evidente que I no representa a la raíz cuadrada de menos 1. Bien, ¿no? Vamos a resaltar esto. Ya está. Ahora, esta letra A tiene un nombre particular. Esta letra B también tiene un nombre particular. Bueno, a A se le llama la parte real del número complejo Z. Y B es la parte imaginaria del número complejo Z. O simplemente lo resumimos como de esta manera, ¿no? Una simbología. Se lee parte real de Z, se lee parte imaginaria de Z. Por ejemplo, si Z es igual a un 3 más 4i, ¿no? Si Z es igual a un 3 más 4i, la parte real de Z, por definición, sería el número 3. Y la parte imaginaria de Z, por definición, sería el número 4. Tengan cuidado aquí. Tengan cuidado. La parte imaginaria, como regla práctica, es el número que acompaña a la unidad imaginaria. No se olviden. La parte imaginaria es el número que acompaña a la unidad imaginaria. Veamos otro ejemplo. W5 menos 2 veces I. En este caso, por definición, la parte real de W va a ser el número 5. Y la parte imaginaria de W, regla práctica, es el número que acompaña a la unidad imaginaria. En este caso sería menos 2. No se olvide, menos 2. Ya está. Ahora, si agrupamos a todos los números, ¿no? Si construimos todos los números que tienen esa forma, donde A y B son reales, vamos a formar el conjunto de los números complejos, cuya simbología es de esta manera. Es una C
una rayita, ¿no? O algunas veces aparece una C mayúscula nada más. Y van a ser todos los números que tienen esta forma, o sea, todos los A más B, I, es decir, todos los números complejos. Donde A y B van a ser números reales y obviamente, I representa a la raíz cuadrada del número -1. A lo largo de la clase vamos a ver también la importancia de definir el conjunto de los números complejos. En las clases anteriores hemos estudiado la factorización sobre Z. En un examen de San Marcos vino una vez un problema donde había que factorizar pero en los complejos. Bueno, eso lo vamos a ver poco a poco. Ahora, algo bastante importante para la resolución de ejercicios es definir y tener bien claro en qué consiste la igualdad de dos números complejos, ¿no? Bueno, las cuestiones convencionales, sean Z y W, ¿no? Como A, B, M y N son números reales, I es la raíz cuadrada de -1, entonces Z y W serían números complejos en su forma binómica. ¿Cuándo Z va a ser igual a W? Z va a ser igual a W cuando la parte real de Z sea igual a la parte real de W. Y la parte imaginaria de Z, B, sea igual a la parte imaginaria de W. Entonces, para poder aplicar esta igualdad, hay que ordenar los números complejos en la forma usual de la forma binómica. Lo resaltamos. Y vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos Z, un número complejo, X más 1 sería la parte real, 5 sería la parte imaginaria y Z sería un X más 1 más 5Y. Luego tenemos W, 7 sería su parte real, A menos 3 sería la parte imaginaria y tendríamos el número complejo W, 7 más A menos 3 por la unidad imaginaria. Bueno, por unas cuestiones de la buena definición, X debe ser real y A debe ser real, ¿no? Ahora, si Z es igual a W, ¿qué debe de ocurrir? Entonces, escribimos Z. Z es X más 1 más 5 veces la unidad imaginaria. Eso es igual a W. W es 7 más A menos 3 por la unidad imaginaria. Entonces, como esos números complejos son iguales, la parte real del primero tiene que ser igual a la parte real del segundo. Luego, la parte imaginaria del primero, 5, debe ser igual a la parte imaginaria del segundo, es decir, A menos 3. Entonces, vamos a tener lo siguiente. X más 1 debe ser 7 y 5 tiene que ser igual a menos 3. Entonces, estudiantes, tenemos que X debe ser 6, ¿no? Para que la suma salga 7, y A debe ser igual a 8 para que la resta salga 5. Entonces sería un ejemplo sencillo y aplicativo de la igualdad de los números complejos.